Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a una vez más a su sesión de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Enrique Lemus Orellana. Bueno, compañeros, traigo un par de pequeñas noticias que son relevantes a nivel de universidad. Bueno, pero antes de entrar en materia, pues quiero comentarles que de alguna manera ya tengo la comunicación o ya tengo el teléfono para que tengamos la comunicación por si de repente existiesen algunas inquietudes, alguna cuestión por ahí que siempre nace como inquietud o duda respecto a los procesos que se van dando, por ejemplo, como lo que la facultad efectivamente hoy les estuvo trasladando. Y es que con ello, compañeros, ya tenemos el periodo de apertura a la desasignación de los cursos. Bueno, tal vez algunos de ustedes, o tal vez no, es la primera, o tal vez han escuchado por ahí, pero ¿qué rayos es la desasignación de cursos? Bueno, vean, compañeros, de alguna manera la desasignación de los cursos es bastante sencilla de interpretar, en el sentido que, por ejemplo, para que aquellas personas que no pueden sustentar su evaluación efectivamente, perdón, sus clases no las pueden llevar por algún motivo personal o laboral, y de repente, por ejemplo, tienen buena zona o de repente ya mala zona, no se sabe, uno nunca sabe, compañeros, en esta vida, pues ya saben ustedes que efectivamente puede suceder y puede pasar de todo. Entonces, para aquellas personas que tienen esta situación, pues efectivamente, para que no les cuente, como plan de repitencia. Sí, así como lo escuchan, plan de repitencia. ¿Y qué es eso? Pues efectivamente, el plan de repitencia es aquella situación en la que ustedes como alumnos o todos como alumnos, cada uno de ustedes tiene tres oportunidades para repetir un curso, ¿sí? Entonces, lo que hace esto es que, por ejemplo, si llevan perdida, hablemos de civil, ¿ah? Por ejemplo, llevan civil, eh, ¿qué les digo yo? No logran buenas zonas, se quedan con 10 o con 11, o sea, no hay que verlo de esta manera. A veces cuesta, dependiendo del docente, por supuesto, llegar a zona mínima. Y por alguna cuestión se tantea que no llega, lo que procede a realizar en este caso, pues es desasignarse ese curso, ¿verdad? Para que no cuente con un plan de repitencia, es decir, en vez de perder el curso, lo que va a hacer es, como quien dice, tener ese comodín, pero lamentablemente, como todo, ¿verdad? Todo beneficio tiene alguna cuestión siempre intrínseca. Y en este caso, pues efectivamente es para no ir arrastrando cursos, por ejemplo, de notariado. Hagámoslo de esta manera. Entonces, por ahí va, esa es la idea medular, ¿verdad? Por eso es que se dice que el estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tiene pensum cerrado, ¿verdad, compañeros? Entonces, para que no tengan esa situación tan incómoda, un poco complicada, es que se les da la posibilidad a cada uno de los alumnos que pueda desasignarse al curso. Bueno, entonces ya saben, se están recibiendo los correos a partir de hoy 6 de octubre hasta el domingo 9, si no estoy mal. Entonces, para aquellos que quieren desasignarse los cursitos, pues efectivamente tendrán a bien ese espacio para poder realizarlo. Bueno, también otra noticia que es de trascendencia y creo que es algo que ustedes ya deberán empezar a, como quien dice, ir acostumbrándose a escuchar, es una situación muy lamentable que sucede en la facultad, la pérdida de un gran docente, un gran notario, entonces del doctor Neri Muñoz, ¿verdad, compañeros? Tal vez por el momento es así como que quién es o qué tiene que ver eso conmigo. Pues créanme que en la vida universitaria, en el transcurrir del tiempo, cuando ustedes van subiendo en esos peldaños de esta linda carrera, pues efectivamente necesitamos un acompañamiento doctrinario, necesitamos un acompañamiento didáctico, si lo queremos ver de esta manera. Entonces, los mejores textos o mejores materiales de educación superior, pues él a bien los, los, los los trasladaba siempre con mucho cariño a sus alumnos. Yo puedo decir que tuve la oportunidad de estar en un par de congresos, sí, en un par de congresos que él dio unas charlas de notariado. Entonces, ya les voy comentando, es una gran pérdida para la facultad, para aquellas personas y simplemente si también tenía algún vínculo, pues expresar ese pesame que realmente lo sentimos cada uno de nosotros que vamos en esta carrera y vamos subiendo los peldaños, ¿verdad, compañeros? Entonces, sí, efectivamente,
ustedes ya cuando lleguen su notariado uno, de alguna manera pues van a empezar a familiarizarse con algunos documentos que algunos docentes, escúchenlo bien, en su momento oportuno para el próximo año, Dios mediante todos ustedes estén, pues van a empezar a buscar, créanme. Entonces, pues nada, compañeros, esas son es como quien dice la información más relevante. Por supuesto, antes de que se me olvide, que también ya tenemos el calendario oficial ya con la firma de coordinación y de nuestro señor decano. ¿Vieron? Entonces, tanto la sección I como la sección H, por favor, todos estar anuentes en la fecha que nos corresponde a las 4 de la tarde, 16 horas en punto. Ya saben cómo evaluamos, qué es lo que solicitamos. Siempre se les pide a ustedes de favor que consignen todo lo que se les solicita. ¿Vieron? Entonces, estas tres informaciones son lo más relevante al finalizar del día. Pues nada, ¿verdad, compañeros? Ya tenemos también por ahí al doctor. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a su espacio académico. Ya les trasladé alguna información respecto a la parte de desasignación, un poquito de orientación, por supuesto, también del lamentable fallecimiento de nuestro docente, el doctor Neri Muñoz. Y asimismo, pues trasladar la información del calendario que pues ya ha sido puesto en el Classroom, ¿verdad? Entonces, por mi parte, eso sería todo, estimados compañeros. Yo les deseo una excelente tarde, un muy buen fin de semana, muchos éxitos a cada uno de ustedes. Se me cuidan y, doctor, les cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es nuestra cita y nuestra reunión cordial de jueves, tradicional aquí ya, oportunidad que tenemos para contar los chistes, para los chismes y para actualizar información a veces. Y aquí pues nos estamos nuevamente. Efectivamente, ya regresaron a Valdizón, dice. Él pidió regresar él quería enfrentar a la justicia, él hubiera pedido asilo, dice, pero él estaba presente. Bueno, entonces ya le dieron sobre la noticia, ¿no? Como dicen, y de chistes también. Como ustedes, bueno, se habrán enterado, o ya prácticamente se los manifestó Alberto, efectivamente, pues estamos aquí de alguna manera un poco condolidos por la muerte del doctor Roberto Neri Muñoz. Entonces, particularmente, como le digo, a mí me ha afectado grandemente su fallecimiento, puesto que ya teníamos muchos años de conocernos y haber compartido en diferentes actividades. Entonces, él, pues como le digo, yo lo conocí a él cuando empezó también a dar clases en Derecho Notarial. Empezó ahí como auxiliar o ayudando ahí a los titulares, a los señorones de aquella época. Y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Roberto Neri Muñoz. Pero imagínense cómo es la vida, ¿no? Posteriormente, cuando ya me gradué, y como ya les he dicho a veces que yo era demasiado audaz, y a veces tal vez bastante precoz, y luego empecé a participar en muchas cosas, pues yo a los 5, 7 más o menos años de verdad, por ahí, un poco más, un poco menos, un poco más tal vez, yo estuve como miembro de junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios. O sea, imagínense ya en esos niveles, ya uno llegando así muy tempranamente, ¿verdad? Que se me quedaban viendo, ¿y qué está haciendo acá? ¿verdad? Porque todavía tenía cara de joven. Entonces, pues en esa época que fui miembro de junta directiva, el doctor Neri Muñoz también era miembro de esa junta directiva, él era el vicepresidente. Estábamos en la junta directiva junto al presidente, que era John Schwank Durán, ¿verdad? John Schwank Durán era el presidente y obviamente él fue vicepresidente y yo prosecretario de esa junta directiva. Entonces, como les digo, nos conocimos siendo auxiliar, después éramos, como quien dice, compañeros de junta directiva del Colegio de Abogados y obviamente pues seguimos comunicándonos y
de alguna manera teniendo así alguna relación, porque obviamente él estaba ya también de docente. En esa época también impartía los cursos de Derecho Notarial. Siguió estudiando, obviamente, y obtuvo sus grados académicos. Y entonces, posteriormente, tuvimos oportunidad también de tener actividades juntos o trabajar juntos en la escuela de posgrado de aquí de la facultad, en que obviamente él estaba impartiendo en la maestría de Derecho Notarial y yo, obviamente, en la maestría en Derecho Penal. Entonces, ahí obviamente tuvimos nuevamente, compartimos. Después él subió otras categorías dentro de la escuela de posgrado, ¿verdad? Y así fue como hemos mantuvimos esa relación o esa amistad. Él obviamente escribió varios textos que ustedes probablemente tendrán que consultar, primero Dios, el año entrante, cuando estén recibiendo el curso de Derecho Notarial 1. Él escribió varios libros sobre eso. Y por la amistad que tenía, él, varios de ellos que yo tengo también, me los obsequiaba. Me decía, mira vos, Edgar, aquí, mira, aquí está mi libro, te lo regalo. Y entonces estuvo, pues esa tenía precisamente el afecto que nos teníamos, ¿no? Y, obviamente, sorprendidos precisamente por la muerte de él, porque la semana anterior, el 2 de octubre, que se estaba conmemorando el aniversario o prácticamente el día del notario, de Derecho Notarial y todo, él obviamente en el Instituto de Derecho Notarial pues tuvo una actividad tipo académica y de festiva, de unos reconocimientos que se dieron precisamente a notarios, obviamente. Entonces, entonces él, incluso yo no fui a esa actividad y con otro abogado y notario que está en mi oficina, joven por cierto, que está trabajando conmigo, lo vio ahí porque él sí también pertenece al Instituto de Derecho Notarial, que está también en oficina y que también fue mi alumno, el jovencito, es joven realmente. Me mandó sus saludos, le dice, Edgar, que no lo he visto, y cómo está él, y toda la cuestión, me lo saluda, y a ver si de repente nos reunimos, y toda la cuestión para ponernos de acuerdo y todo. Sí, efectivamente, y en eso habíamos quedado, de que nos íbamos a poner de acuerdo, ¿va? Para poder reunirnos. La verdad es que también es algo que también duele, porque él estaba en Costa Rica, estaba en Costa Rica el día de ayer, en una actividad académica también en Costa Rica, porque obviamente él ya estaba reconocido a varios niveles. Y al ese reconocimiento, él allá en Costa Rica se empezó a sentir mal. Tuvieron que llevar a un hospital o sanatorio y falleció en Costa Rica. La verdad es que el cadáver aún no lo han traído para Guatemala. Obviamente eso causa más dolor y tristeza a sus familiares, esposa e hijos, porque obviamente tendrán que hacer esos trámites. Y hasta que no tenga, pues no empezarán los ritos tradicionales o normales que nosotros tenemos cuando alguien fallece. Entonces, como le digo, eso es parte del dolor. Y otra cosa que no sé, pero cuando muere alguien que ha sido su amigo, que hemos sido compañeros y nos conocemos por mucho tiempo, empieza uno también inmediatamente a revisar su relojito de arena y cuánto todavía le queda de arenita a uno también. He de decirles que el doctor Neri Muñoz era colegiado 2853. Yo, como ya otras veces les he dicho, pues yo soy 3015. O sea, más o menos una diferencia de prácticamente menos de 200 o 150, no sé, 100 y pico de diferencia, ¿no? No sé cuál es la diferencia así en este momento entre 2853 y 3015. Entonces, cuando mira uno también, yo 3015, él 2853, y la gran puchica. Entonces es cuando uno empieza a revisar, como le digo, su relojito de arena para ver cuánto le queda.
y cuánto le queda a uno y cuánto le falta a uno para que la tarjeta prepago, ¿no? Nos tarde, pues, porque ya les decía yo, se termina la tarjeta prepago y no se le puede agregar saldo ni nada. Entonces, esas cosas que le causan, ¿verdad? Cuando se mueren amigos o personas con los que ustedes han convivido y tienen esa, más o menos estamos dentro de la misma promoción o grupo, ¿verdad? Entonces ya le digo, sí, tengo mucho que lamentar y dolor precisamente por alguien como él. Pero ya les digo, eso es también lo que de alguna manera quería compartir con ustedes y manifestarles esto. Pero bueno, debemos dejarlo ahí y obviamente continuar con la clase, ¿verdad? Continuar con la clase, en la cual estábamos desarrollando de alguna manera el artículo 82, que obviamente cuando leemos el artículo 82 acerca de la audiencia de primera declaración, pues es algo larguito, pues, o sea, tiene 7 numerales. Pero su desarrollo, obviamente, conforme lo que hemos visto, tiene bastante contenido. Tiene que tener un manejo bastante bien y bien desarrollado del Código Procesal Penal, porque ahí hay es una etapa, una audiencia bastante importante, en la cual se va a decidir si la persona se inicia o no con el proceso penal. Esa es la gran decisión que se tiene que tomar. Y hay algunas otras decisiones que de alguna manera afectan a la persona, máxime si usted está en lado de la defensa. Porque de acuerdo a lo que habíamos estado leyendo y lo que ahí se establecía, decíamos que en el numeral 4, ¿verdad? Que el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. Entonces ahí vemos precisamente que esa es la primera gran discusión, ¿verdad? ¿Qué se hace? Pues liga a proceso o dicta una falta de mérito. Falta de mérito que también tuvimos oportunidad de leer, ¿verdad? De leer precisamente en qué consistía esa falta de mérito. Y es cuando de alguna manera resulta que el juez no está muy convencido, realmente no está muy convencido de que hayan los indicios racionales suficientes como para que la persona quede ligada a proceso, ¿no? Entonces ahí prácticamente, que es lo que nosotros trabajamos básicamente, ¿verdad? Pues eso es lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Que el juez no encuentre indicios racionales suficientes como para que pueda ligar a proceso, tal y como lo vimos en el artículo 272, falta de mérito. Entonces, esa es la discusión. De alguna manera, pues nosotros aportaremos lo que tengamos a la mano para demostrar que efectivamente esa persona, pues no hay que ligarla a proceso. Y obviamente que se dicte la falta de mérito. Entonces, hecho eso, efectivamente, como ya lo habíamos visto, pensemos que el juez sí encontró indicios racionales suficientes y sí decidió ligarlo a proceso. Entonces, en el numeral 5, claramente dice, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces, obviamente, tanto en el 4 y en el 5, fíjese que dice demuestren, ¿verdad? Y argumenten. No solamente argumentar, sino que hay que demostrar, hay que presentar evidencias, ¿verdad? Obviamente de que la persona efectivamente pudo no haber cometido y haya necesidad de ligarlo. Entonces, obviamente, si eso se da, tendríamos que referirnos a lo que
ya de alguna manera habíamos leído, ¿verdad? Que habíamos leído precisamente en el Código Procesal Penal de cuáles eran los medios de coerción, los medios de coerción que se debería utilizar precisamente por parte del juez. Y de alguna manera también ya habíamos visto y comentado respecto a la prisión preventiva, que es una de las posibilidades que tenemos, que el juez dicte, ¿verdad? Después de haberlo ligado a proceso, porque la persona no se va a quedar así como quien dice, bueno, entonces vamos a iniciar proceso y ahí se queda, ¿no? Bueno, ¿en dónde voy a, qué voy a hacer yo, ¿no? O qué se va a hacer con la persona en tanto dure el proceso? Entonces habíamos visto lo relativo al 259 respecto a la prisión preventiva y que efectivamente había que tomar esa decisión, porque el juez tiene la opción de una prisión preventiva o de alguna manera medidas sustitutivas que están en el 264. Entonces, ahora ligar a proceso ya no es la discusión. La discusión es qué va a pasar con esta persona, en dónde se le va a retener. Obviamente, leímos también que la libertad no debe restringirse, sino en límites absolutamente indispensables. O sea, prácticamente le da un carácter excepcional a la prisión, en tanto que la libertad debería de ser lo normal o lo que debe de acreditarse. Extraordinariamente tendríamos que acudir a una prisión preventiva. Obviamente, ¿verdad? Obviamente, cuando se den los requisitos, obviamente, que la prisión preventiva deba. Obviamente en Guatemala, pues ustedes ya han oído o han tenido algunas cuestiones que parece que la norma general fuera lo contrario. La mayoría lo mandan a prisión preventiva. Eso, además de afectar gravemente a la persona sindicada, también causa un grave daño, vamos a otros niveles, al sistema penitenciario, que ya incluso ¿cómo se llama? La población reclusa es bastante grande. Ya hay problemas, pues, porque estas instituciones no han crecido, no se han creado otras, y aquellas que antes tenían un cupo así como quien dice de 500 personas, ahora casi llegan a las 800 o 1000 personas las que están recluidas, pues, en prisión preventiva. Esto sí es una discusión en todas las legislaciones. En el sistema anglosajón sí optan bastante por las fianzas o las medidas sustitutivas. Sí la acostumbran. Claro, las fianzas que también colocan son a veces de millones o de unas cantidades bastante altas, las que imponen precisamente en los Estados Unidos. Pero imagínense ustedes, una prisión preventiva. Ya hemos conversado y comentado de que hay personas que en prisión preventiva tienen 10, 12 años, pues. Creo que más habíamos comentado que alguien que había salido una noticia, creo que eran 15. No recuerdo si eso habíamos comentado. Imagínense pasar 10 o 12 años en una prisión preventiva. Incluso se le dice que eso es prácticamente una pena anticipada. Se le está imponiendo una pena. ¿Y dónde está la presunción de inocencia? Pero ya está él encarcelado. Imagínense esa persona que está en prisión preventiva. Tiene entre 10 y 15 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si al momento que se dicte sentencia y durante el juicio o debate, esta persona se le absuelve? Se absuelve a la persona. Se le declara inocente y se absuelve. Esta persona ya pasó 10, 15 años en la cárcel. Con todo lo que las consecuencias que conlleva una prisión preventiva o una cárcel, pues.
que no es únicamente la libertad de locomoción la que se pierde, o la libertad, ¿verdad? No es lo único que se pierde. Se pierden las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones laborales, ¿verdad? Su moral obviamente queda por los suelos, pues. Imagínense una persona que se retiró 10, 15 años y que tenía un niño ahí de 5 años, 4. Después de ese tiempo, ya va a encontrar a un adolescente, unos 15 años, 17, algunos ya los encuentran como adultos. ¿Y qué pasó con la relación familiar en ese caso? Pues, ¿Mm? ¿Será que va a haber una relación normal entre padre e hijo cuando el hijo no está acostumbrado a tener papá en la casa y lo que él venga a decir, ni él sabe cómo es realmente el hijo en el fondo? Pues peor si es adolescente, y los adolescentes también, recuérdense ustedes que es una edad muy especial, la rebeldía nos acompaña a ese momento, pues. ¿Mm? Entonces es una situación bastante difícil y bastante complicada. Y en ese caso, aún esa prisión preventiva no procede indemnización, ¿verdad? La indemnización procede es cuando ya ha sido condenada la persona y se da la revisión. Al darse la revisión y la persona sale precisamente de la cárcel, derivado del trámite de la, de la revisión, ahí sí hay posibilidades de una indemnización. Pero imagínense, ¿ah? Ahora, por el tema de una prisión preventiva, si no la contempla el código. Entonces, obviamente, eso es una de las primeras discusiones que efectivamente se tiene, o sea, de la discusión que se tiene después de haber determinado de que efectivamente esa persona va a quedar ligada a proceso. Precisamente al hacerlo, precisamente eso es lo que va a pasar. Y obviamente eso da lugar a dictar el otro auto. Uno es el auto de procesamiento, el tema de que la persona queda ligada a proceso y por qué delito. Y otro es el auto de medida de coerción, el auto de medida de coerción, en el cual se decide en qué calidad va a quedar. Entonces, obviamente, eh, hay en la prisión preventiva, para que ustedes lo manejen, tenemos obviamente casos de excepción, como indica el artículo 261. En ese caso de excepción, establece que en 261, en delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espera dicha sanción. Es decir, si el delito está sancionado con multa, entonces definitivamente en ese caso no puede haber prisión preventiva. Allí no puede precisamente en esos casos. Entonces, obviamente. Y para que no haya prisión preventiva, debemos de tener en cuenta de que hay casos en que la misma ley, el Código Procesal Penal, prohíbe el otorgamiento de una medida sustitutiva. Obviamente, también ahí se habla o se refiere de lo que es la prisión preventiva. Debe dictarse, como le digo, cuando efectivamente el delito sea de multa y sobre todo cuando no esté prohibida la medida sustitutiva. Pero es importante dos aspectos: el peligro de fuga y lo que es el peligro de obstaculización. Si no hay ninguna prohibición y es posible, pero existe razonablemente estas circunstancias, entonces obviamente ahí habrá que dictar también prisión preventiva.
Entonces, miremos lo relativo al peligro de fuga, por favor. 262. ¿Lo leo, licenciado? Gracias, Emi. Ok. Artículo 262. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio residencial habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. 2. La pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y 5. La conducta anterior del imputado. Bueno, entonces tenemos que no haya peligro de fuga. El artículo 12 es que no se espera una sanción como una pena privativa. Eso, les decía yo que posiblemente no haya pena de prisión porque efectivamente el delito está sancionado con multa. Y si hay una multa, entonces efectivamente en esos casos pues no se debe dictar una prisión preventiva. Ese fue el caso que les estaba diciendo. Entonces, efectivamente, una de las cosas que hay que establecer también es que no haya peligro de fuga. Usualmente cuando nosotros estamos realizando la defensa, nosotros llevamos ciertos documentos indispensables para estar preparados cuando se dé esa discusión, porque ya veo que el peligro de fuga, que son los elementos que lo califican. Entonces, normalmente uno lleva los antecedentes penales y policíacos de la persona para demostrarle que es una persona que no ha cometido ningún otro delito y que es la primera vez que está sometido a esto, ¿no? Obviamente, si trabaja, pues llevamos también constancias de trabajo, constancias de trabajo precisamente para que esto. Obviamente, el hecho de que esté casado, si es necesaria, pues también su certificación de matrimonio, y si tiene hijos menores de los cuales también dependen de él, pues obviamente llegar partida de nacimiento para que miren que es una persona que tiene que mantenerse activa en su trabajo, en su actividad, para poder proveer a su familia. Nosotros también, como hablan ahí de arraigo en determinado domicilio y residencia, también acompañamos también o llevamos a la mano recibos de luz, de agua, para que demostrar de que él vive en una residencia, está en un lugar. A veces también se lleva copia del contrato de arrendamiento si se alquila, por ejemplo, pues para demostrar que la persona está viviendo ahí. Entonces, efectivamente, eso es lo que llevamos. En ciertas ocasiones podría también servir, como le digo, ahí sirve de todo. Incluso en una oportunidad, el alcalde del municipio lo conocía a él y él también le dio una constancia, casi como una carta de recomendación en que conocía a la persona y que siempre había demostrado honradez y que era extraño que él estuviera en una actividad en un caso como este, ¿verdad? Entonces ahí precisamente se dio también se dan estos elementos. Entonces uno debe también, como le digo, ir preparado a efecto de que demostrar que la persona no se va a fugar, que la persona va a comparecer cuantas veces es citado, porque esa medida de coerción como estas es para garantizar la presencia del sindicado en el proceso, que no va a faltar a ninguna audiencia o citación, salvo causa de fuerza mayor, ¿verdad? Una enfermedad o algo así, pero él va a demostrar que efectivamente eso no está, no va a pasar. O sea, eso es lo que pretende asegurarse con una medida de coerción, asegurar que la persona no se va a huir, que no va a estar presente y va a comparecer a cuanta audiencia él sea citado y obviamente previamente notificado. Entonces, eso es lo que precisamente nosotros tratamos de demostrar.
Ojo, porque es muy frecuente que el Ministerio Público, como dice, razonablemente argumente de que la persona, pues yo siempre he exigido que no solamente basta con decir, es que hay peligro de fuga por esta cosa, no. Digo, mire, él también tiene que demostrar, ¿verdad? Y fundamentar en qué se basa para decir el peligro de fuga, pues fácil es solo venir a decir, en tanto que yo tengo que traer un montón de documentos para probar su arraigo, las calidades de la persona, puedo comprobar el domicilio, ahí el Ministerio Público va a votar toda esta documentación que yo traiga, solamente diciendo, hay peligro de fuga. La persona tiene que, no, que se base en cuál de los elementos y que de alguna manera demuestre que efectivamente existe esa posibilidad o ese peligro. Es decir, siempre para ponerle un poco de tope precisamente al Ministerio Público. Y el otro, que se trata, es que el peligro de obstaculización, que está en el 263, por favor. ¿Se lo leo? Gracias. Ok. Artículo 263. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización, para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría, 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Bueno, entonces ahí son los peligros de obstaculización. La posibilidad de que esta persona pueda de alguna manera entrampar el caso, pongámoslo de esa manera, para hacerlo más comprensible o coloquialmente, que vaya a hablar con testigos, incluso decirle, mira, no declares, no hagas, haceme la campaña, yo te pago, o van a destruir documentos, ¿verdad? A los funcionarios públicos usualmente les alegan la obstaculización, dicen, mire, es que, por ejemplo, esta persona fue diputado del Congreso y fácilmente para él es ir al Congreso y hacer que las personas no presenten los documentos que deben de presentar o lo que se les está pidiendo, o puede influir fácilmente en otros empleados para que digan lo contrario, cositas así de esa manera, pues que él tiene esa posibilidad por el cargo o el puesto que desempeñó dentro de la institución, ¿verdad? Por ejemplo. Pero obviamente la medida sustitutiva pone ciertas limitaciones precisamente para que esto se dé. Para que esto se dé, precisamente eso. Bien, entonces, se va a dictar una prisión preventiva cuando el delito no es posible la aplicación de una medida sustitutiva. Cuando haya peligro de fuga o peligro de obstaculización de la justicia. Entonces, en esos casos procede. Y obviamente también procede no darla porque el delito en sí mismo lo prohíbe. Entonces, si esas dos circunstancias, entonces vamos a leer lo relativo a lo que es la medida sustitutiva y que de alguna manera ahí nos habíamos quedado. Ahí nos habíamos quedado y estábamos por leer y no leímos ese artículo por lo largo que era y obviamente solo íbamos a quedarnos prácticamente o casi en la lectura. Entonces, obviamente vamos a solicitar a una persona que lo lea, pero también debe estar preparada para no cansarse, y si se cansa, pues pedimos el auxilio y alguien que le dé aliento o alguien que continúe en la lectura. Entonces, el artículo es un poco largo, así que, por favor, también hay que entenderlo y que también, obviamente, se lea así relativamente despacio para que sea comprensible y que vayan captando la idea. Por favor, alguien que lea el 264. ¿Se lo leo yo, doctor? Bueno, que lo leo. Bueno, perfecto. ¿Se escucha bien, perdón? Sí, se escucha bien. Así, despacio, bueno. Con buena letra, por favor, Martina. De acuerdo, doctor. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente
de oficio, podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Numeral 1. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Numeral 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Numeral 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Numeral 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. Numeral 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o en visitar ciertos lugares. Numeral 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Numeral 7. La prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático si a su juicio las circunstancias del caso lo ameritan. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. Aquí tengo señalado un numeral 8, pero está con Sí, lápiz, no sé si es sí. el numeral 8. No. Ah, bueno, Ahí entonces siguen en casos especiales, sí, en casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego, de uso civil y o deportivas, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcada por la DIGECAM. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo 7 del decreto 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. Las medidas sustitutivas acortadas deberán guardar relación con la gravedad del delito imputado en caso de los delitos contra el patrimonio. La aplicación del inciso 7 de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el daño causado. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica. Leo también lo de la Corte de Constitucionalidad.
Así que lo dejamos de último. Estamos en los procesos. En los procesos instruidos por los delitos de, inciso A, adulteración de medicamentos, inciso B, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, inciso C, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, y inciso D, establecimientos o laboratorios clandestinos. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo. Bien, entonces ahí tenemos lo que son las medidas sustitutivas. Este artículo, pues como ven, se ha alargado mucho porque han habido frecuentes modificaciones, porque de repente se les antoja al Congreso decir, también agreguemos que no haya medida sustitutiva por este delito, tampoco por este. Entonces, así como bien, en principio no había o no existían estas limitaciones. No había precisamente este tipo de limitaciones. No había delitos expresamente prohibidos, pero lo dejaban a criterio del juez prácticamente el otorgamiento de medida sustitutiva, de acuerdo a los parámetros que el artículo contenía. Pero obviamente, como siempre sucede, ¿verdad? Hubo abuso de algunos jueces, por ejemplo, en la aplicación de medida sustitutiva, cuando efectivamente el criterio aplicado debería ser uno distinto. Por ejemplo, uno de los casos en aquella época, cuando el Código Procesal Penal tenía poco tiempo de vigencia, es que un juez de Izabal, allá de Puerto Barrios, Izabal, otorgó medida sustitutiva a 3 extranjeros. Extranjeros digo yo porque eran de Belice y ellos estaban participando, no me acuerdo si era un delito de narcoactividad o había un delito que se había cometido, y el juez vino y le dio medida sustitutiva. Vayan a ver a dónde se fueron porque ya nunca más los encontraron, pues de alguna manera no se garantizó que las personas se iban a quedar aquí. Entonces eso es ese peligro de fuga. Obviamente se estaba contemplado dentro de los incisos que ya estaban ahí puestos porque había arraigo, ¿verdad? No tenían arraigo aquí en Guatemala, pues, ni obviamente, con mucha facilidad se podían ir, y eso fue lo que hicieron. Entonces hubo muchos casitos así que se remarcó y entonces empezaron a modificar. De alguna manera se modificó y dejó de existir la independencia, porque de alguna manera cuando el Congreso emite una ley, es el Congreso que está resolviendo el caso, no es el juez. Se estaba miscuyendo precisamente en esa libertad que tiene el juez de decidir, pero como se abusó de esa libertad, entonces empezaron a crear delitos por los cuales no se puede aplicar una medida sustitutiva, como para decirle, ¿oíste? ¿Entendiste? Este caso no procede, cuando obviamente el criterio judicial hubiera sido suficiente, o el criterio de un abogado, de un juez, hubiera sido suficiente para decir en este caso no. Algo que quiero aclararles, cuando se habla de caución económica, usualmente nosotros le decimos bajo fianza. Está bajo fianza. ¿Qué se refiere a la caución económica? El pago o el depositar una cantidad de dinero al organismo judicial para garantizar que la persona siempre va a estar presente, que no se va a ausentar, en el entendido de que esta caución económica se le devuelve si se declaró su libertad o si se fue libre o de alguna manera se le condenó. Entonces ese dinero se puede pedir su devolución y la tesorería se lo devuelve a uno, ¿no? Para que la persona se garantice. Entonces, cuando se refiere a caución económica, tengan en cuenta es que lo que normalmente nosotros manifestamos está bajo fianza. Y obviamente, otra cosa que también dentro de las medidas sustitutivas, como ustedes pueden leer,
es precisamente el hecho de que tiene que ir a firmar un libro, algunos cada 15 días o algunos cada mes, dependiendo las circunstancias, ¿no? Entonces, puede ser que le ordenen que vaya al Ministerio Público a cierta fiscalía a firmar, o a veces en el mismo juzgado que se haga presente y firme el libro, ¿no? Un libro especial que él tiene que llegar, dice, me soy fulano de tal, tengo que venir a firmar, entonces él presenta su documento de identificación, firma, para demostrar que la persona está. Eso es lo que indica el numeral 3, ¿verdad? Del 264. Obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. Entonces ahí van a firmar su librito, ¿verdad? Entonces, para garantizar su presencia, precisamente en este caso. Entonces, esto es. Y otra cosa que no se ha podido dar, pero desde esa época ya tenemos un poco más de tiempo se está discutiendo y ya incluso de alguna manera se ha aprobado y todos han estado de acuerdo, pero nunca se logra hacer efectivo. Es lo que se refiere precisamente en la medida sustitutiva, en lo que es vamos a ver, el párrafo segundo, ¿verdad? En donde indica después del numeral 7, ¿no? El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. Y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático. Cuando se refiere a control telemático, se habla de los famosos brazaletes. Bueno, a veces los brazaletes van en lo que es el pie, ahí por arribita del pie, ahí por la espinilla, por ahí, ahí es donde se colocan estos aparatitos, ¿no? Obviamente, y que hace rato que está autorizado, se ha dicho, exactamente en el tobillo. Entonces, donde efectivamente con todas las medidas de seguridad se ponen estos. Claro, esos aparatos tienen un costo, y además del costo, tiene que tener un sistema computarizado a efecto de que estén conectados, para que inmediatamente que la persona salga del área para el cual están programados, automáticamente enciende una alarma. Una alarma en la pantalla de esta control o de una computadora o como lo quieran ubicar, y obviamente avisa que esa persona está saliendo de los límites que le fue autorizado. Es decir, si fue a domicilio, pues ahí en su domicilio, en su residencia. Domicilio, recuérdense que es obviamente la circunscripción municipal. Si es residencia, obviamente que está saliendo de su casa sin ninguna autorización. Claro, a veces le ponen también vigilancia de la policía, de la Policía Nacional, que esté vigilando de que no haya persona, ¿verdad? Que esta persona esté saliendo. Pero esto es algo que, como le digo, ahí está regulado desde 2016. O sea, desde hace varios años que se está discutiendo el tema. Y ya está, creo que autorizado. Lo único que falta es cotizar los aparatos, comprarlos y de alguna manera colocarlos, ¿verdad? Que las personas se los coloquen y tengan ese control. Eso es lo que precisamente se refiere a esto. Pero que bien, ustedes ven que ahí hay prohibiciones, algo que se tiene que abstener. Y obviamente es importante, por ejemplo, cuando se habla del arresto domiciliario, en su propio domicilio o residencia, en custodia de otra persona sin vigilancia alguna. En algunos casos, ¿verdad? Si nosotros conocemos a la persona o puede haber una amistad con él, entonces han habido casos en donde uno como abogado en la audiencia para garantizar y para que mire más, un poco más de oportunidad, o que efectivamente la persona sí puede garantizar de que sí va a respetar la medida sustitutiva. Entonces hay casos así muy especiales donde uno como abogado se manifiesta y se presenta y dice, mire, yo con calidad de abogado defensor, que también conozco a la persona muy bien, yo voy a servirle, ¿verdad? Yo voy a estar en custodia de él. Yo voy a garantizar y va a estar bajo mi vigilancia de que esa persona no se va a fugar y no se va a ir. Así porque lo conozco, yo sé que no lo va a hacer. Por lo tanto,
formalmente yo desde este momento le estoy manifestando de que pueden dar la medida sustitutiva. Y yo voy a ser el garante de que eso se respete y que él cumpla. Entonces eso le da un poco más de fuerza a lo que el Ministerio Público pueda alegar respecto al peligro de fuga o la obstaculización para que efectivamente esto no suceda. Como ven, también ahí se habla de el 6, prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que se nos afecte. Incluso dentro de esas medidas que imponen o medidas de restricción, le dicen que no podrán acercarse a su lugar de trabajo o a la empresa donde trabajen, o en todo caso que no se podrá acercar al Congreso de la República ni comunicarse con los trabajadores empleados de ahí. Hay cosas que sí lo han hecho, o de la institución donde estos funcionarios han trabajado. Entonces son cuestiones que lo hacen también cumplir. Y obviamente también, como dice, domicilio o residencia. Entonces a veces el arresto domiciliario es fija como domicilio el departamento de Guatemala, que la persona no va a salir del departamento. Pero también hay ocasiones en que uno también debe decirle, mire, señor juez, yo quisiera que ampliara el ámbito del domicilio, toda vez que la persona que está, a la que yo represento, por ejemplo, tiene negocios en tal parte. Sí vive aquí en Guatemala, pero tiene negocios en la costa sur, en Escuintla o en Retaluleo, por ejemplo. Esta persona pues es empresaria, o esta persona es terrateniente, él tiene terrateniente y tiene trabajadores en tal parte. Por lo tanto, yo también quisiera que se autorizara que esta persona pueda ir, salir del domicilio, de este domicilio que es Guatemala, y también pueda trasladarse a Retaluleo, donde él efectivamente tiene que realizar algunas tareas, ¿va? Y tal cosa. Entonces, hay circunstancias que uno puede alegar ahí como abogado defensor para poder que no esté tan restringida precisamente esta detención domiciliar, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere precisamente una medida sustitutiva. Y obviamente si no puede garantizarla en efectivo la fianza porque no le alcanza el dinero, hay entidades aseguradoras y afianzadoras. Está el crédito hipotecario, está también ¿cómo se llama? La aseguradora y afianzadora del banco GIT. O sea, hay otras instituciones en que no se puede garantizar ese dinero, pero obviamente también, obviamente ahí también puede garantizarse, como ahí mismo lo dice, ¿verdad? La prestación de una caución adecuada por propio imputado o otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Entonces, hay muchas posibilidades con las cuales, si no se tiene el dinero que le estén pidiendo, pues lo pueden garantizar a través de una afianzadora. Obviamente la afianzadora, no sé, cobran entre un 10 y 15% sobre el valor del valor de la fianza que lo quiere hacer. Entonces eso sí se paga en efectivo a la afianzadora, que es lo que gana, y ellos le entregan un documento que uno presenta al tribunal para que la fianza o esté garantizada con esto. Es decir, si él incumple y se va, entonces obviamente ejecutan la fianza y la aseguradora va a tener que pagar la cantidad de dinero que se está requiriendo, ¿verdad? Y después ya será la afianzadora que sabrá cómo cobrarla a los familiares o la persona que se constituyó como fiador precisamente de esta fianza. Entonces, eso es lo que implica. Entonces, como le ven, el 82 dice una cosa, pero miren todo ese numeral 5, que es lo que uno debe manejar y tiene que tener conocimiento, pues, ¿no? Para poder trabajar dentro de lo que es esta área. Entonces, eso es todo lo que de alguna manera en resumen puedo manifestar. Obviamente, recuerden ustedes que algo que dice ahí, que la fianza no debe de exceder a la capacidad económica. Ahí mismo
evitará la imposición de una caución económica o una fianza, cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. Si la persona no tiene mucha capacidad económica, imagínense que le pongan 500,000, por ejemplo, o 300,000. Lo que automáticamente están haciendo es negando la medida sustitutiva. Es contradictorio que digan una medida sustitutiva y pongan una cantidad que efectivamente la persona no va a tener capacidad para poder pagarla. Entonces, eso es lo que está tratando de regular precisamente en este párrafo que ahí dice. Pues bien, dentro de estas medidas sustitutivas hay algo bastante interesante y muy oportuno, obviamente, en lo que se regula al 264 bis, el arresto domiciliario en hechos de tránsito. Ahí, si se dan las condiciones, siempre va a haber una medida sustitutiva. Por favor, alguien que lee el 264. Doctor, buena tarde. Sí, Gabriel. Gaby. Si quiere, lo leo yo. Órale. Muy Ya bien. rompió León. No. Bueno, esta me lo voy a leer. Artículo 264 bis. Arresto domiciliario en hechos de tránsito. Cuando se trate de hechos por accidentes de tránsito, los causantes de ellos deberán quedarse en libertad inmediata bajo arresto domiciliario. Esta medida podrá constituirse mediante acta levantada por un notario, juez de paz o por el propio jefe de policía que tenga conocimiento del asunto. Estos funcionarios serán responsables si demoran innecesariamente el otorgamiento de la medida. El interesado podrá requerir la presencia de un fiscal del Ministerio Público a efecto de agilizar el otorgamiento de dicha medida. En el acta deberán hacerse constar los datos de identificación personal tanto del beneficiado como de su fiador, quienes deberán identificarse con su cédula de vecindad o su licencia de conducir vehículos automotores, debiéndose registrar la dirección de la residencia de ambos. El juez de primera instancia competente, al recibir los antecedentes, examinará y determinará la duración de la medida, pudiendo ordenar la sustitución de la misma por cualesquiera de las contempladas en el artículo anterior. No gozará del beneficio la persona que en el momento del hecho se encontrare en alguna de las situaciones siguientes. 1. En estado de ebriedad o bajo efecto de drogas o estupefacientes. 2. Sin licencia vigente de conducción. 3. No haber prestado ayuda a la víctima, no obstante de haber estado en posibilidad de hacerlo. 4. Haberse puesto en fuga u ocultado para evitar su procesamiento. En los casos en los cuales el responsable haya sido el piloto de un transporte colectivo de pasajeros, escolares o de carga en general, cualquier transporte comercial, podrá otorgársele este beneficio, siempre que se garantice suficientemente ante el juzgado de primera instancia respectivo el pago de las responsabilidades civiles. La garantía podrá constituirse mediante primera hipoteca, fianza prestada por entidad autorizada para operar en el país o mediante el depósito de una cantidad de dinero en la tesorería del organismo judicial y que el juez fijará en cada caso. Bueno, entonces ahí tenemos que en los accidentes de tránsito, los juzgados multipersonales, usualmente dicen pluripersonales. Es que en un mismo juzgado están asignados 3 o 4 jueces. Entonces hay pluripersonales de paz y pluripersonales de primera instancia. Entonces ahí hay 2 jueces, por ejemplo. Entonces se distribuyen los casos equitativamente para que algunos casos los atienda el A o el B. Entonces a eso le llaman pluripersonales. Hay juzgados pluripersonales en que a veces existen como 4 o 5 jueces para un mismo juzgado. O sea, todos atendiendo el juzgado. Entonces, no es multipersonal, sino que pluripersonal el nombre. Entonces, ahí, como ven ustedes, en estos casos de accidente de tránsito que no hubo dolo, sino que obviamente únicamente no se observaron las medidas de cuidado al realizar una actividad autorizada o permitida por la ley, porque conducir un vehículo está autorizado y permitido. Claro, si hay un accidente o hay una infracción a los delitos de tránsito, ¿verdad? O en todo caso, pues hubo una circunstancia que no se pudo evitar
y ahí hubo un accidente. Entonces, por esos casos, pues obviamente no va a estar la persona en prisión. Entonces, en estos casos, como ven, las personas que pueden otorgar esa medida está el notario, el juez de paz o por el propio jefe de la policía. O sea, si hay jueces, hay jefe de la policía o de la subestación o de donde esté, que a veces tienen conocimientos de derecho. Entonces ellos mismos pues ya también les han enseñado cuáles son los modelos del acta para que ellos mismos levantan el acta. Muchas veces obviamente llaman a un notario. A veces hay ya abogados o notarios que se han comunicado, se han conectado con algunos jefes de alguna subestación de la Policía Nacional. Porque obviamente, si lo hace el de la Policía Nacional, él no puede cobrar honorarios por eso. En cambio, el notario sí los cobra. Y los cobra más o menos bien. Porque imagínense que tengan que salir a las 12 o 11 de la noche o 1 a hacer esa acta o a levantar esa acta. Entonces, obviamente, se cobra. Y obviamente, de lo que cobran, por la llamada telefónica que le hace la policía, ya están de acuerdo y les dan una cantidad a los de la policía por haberlos llamado. O sea que ahí van, no tan mecha, pero siempre les dejan sus centavos. Entonces, obviamente, ahí es donde muchos se conectan para llamar. No hay una limitación, incluso si hubiese un homicidio culposo, porque eso es lo que podría haber en un accidente de tránsito, un homicidio culposo, pues entonces ahí realmente no hay, ¿verdad? No hay una limitación. Simplemente dice, se trata de hechos por accidente de tránsito. Los causantes deberán quedar en libertad inmediata. Hay lesiones, a veces homicidios culposos. Entonces, en ese caso, obviamente, se puede otorgar o se debe de otorgar, como ahí mismo lo dice, en una medida sustitutiva o un arresto domiciliario. Obviamente con las limitaciones, sin licencia, en estado de ebriedad, a no haber prestado. Y obviamente el problema de los pilotos de transportes colectivos, escolares o de carga, que ellos sí no tienen mucho espacio para que se les pueda dar ese trabajo por las obligaciones que mismo impone el artículo, ¿no? Entonces, obviamente, porque ahí incluso tienen que garantizar el pago de los daños y hay que hacer un depósito en el organismo judicial, en la tesorería. Bueno, entonces hay una serie de condiciones que tienen precisamente en esos casos, pues, y de acuerdo a los 164 bis. Entonces, esas son las cosas que dan. Entonces, esto es todos los aspectos que uno debe manejar y tener bien claros cuando estamos precisamente en una audiencia de primera declaración. Todos estos aspectos que deben de ventilarse y son parte de la discusión que debe de generarse en el tema de la medida de coerción. Prisión preventiva, medida sustitutiva. Esas son las dos circunstancias que hay que discutir. Si se le aplica una prisión preventiva o una medida sustitutiva, siempre cuando ésta sea aplicable. No haya limitación para la aplicación por el delito de que estamos precisamente tratando. Entonces, una vez que se llega a esa discusión y que el juez inmediatamente resuelve si se va a prisión preventiva o medida sustitutiva, entonces esto es otro de los autos. Un auto es el de procesamiento, o sea, cuando la persona se liga a proceso. Y en el auto de procesamiento también debe ir de alguna manera el tiempo para que se dé esta medida, esta fase preparatoria. Es decir, en el acta, pues, porque después, en el 6, es cuando efectivamente se va a discutir, se debe de discutir precisamente el plazo dentro del cual va a darse
o se tiene que dar precisamente la fase preparatoria, esa primera fase, ¿no? Obviamente, eso es lo que tiene que, de alguna manera, ir en ese, en lo que es la resolución también. Dice, ahí mismo, en ese momento, dice, el juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo. Es decir, esta es una obligación del Ministerio Público presentar el acto de conclusivo y para señalar la audiencia intermedia. De una vez queda señalada en esa primera declaración. Entonces, el plazo razonable, y es como lo habíamos leído antes, ¿no? Habíamos leído que el plazo máximo de la fase preparatoria, la fase preparatoria, el plazo máximo es de 3 meses si hay prisión preventiva. Si no hay prisión preventiva o hay una medida sustitutiva, entonces esa puede durar hasta 6 meses. Claro, el juez, de acuerdo a las circunstancias, puede señalar 1 mes, puede ser 2, puede faltar al 3, no necesariamente tiene que llegar a los extremos, pues, ya, dependiendo del caso. Asimismo lo hará dentro de los 6 meses, se dice al 4.º mes, 5.º mes, eso es lo que precisamente debe establecer. Pero el juez tiene criterio para decir, dentro de ese plazo máximo, yo puedo fijar un tiempo. Eso es lo que el juez va a discutir. Obviamente, como les digo, ahí de una vez queda señalado cuando el Ministerio Público tiene que presentar el acto conclusivo y de una vez la fecha para el día y la hora, mire, para la audiencia intermedia. De una vez, ahí va, de una vez fijado, no hay nada más que decir. Tienen que revisarse los calendarios y todo por parte del tribunal para fijar bien las fechas, en el sentido de que no haya fijado. O sea, 3 meses antes o 4 meses antes, ya está programando sus audiencias. Y ahí fijando esto. Entonces, así es como se debe de desarrollar o se da precisamente lo que es la fase, esta primera declaración. Obviamente, como ya dijimos, esto es lo que va a determinar si se va a iniciar o no el proceso penal. Si hay una falta de mérito, pues obviamente no hay proceso ahora que iniciar. Obviamente, cuando hay ya medida de coerción y se abre la fase preparatoria, entonces ahí se da la primera fase o etapa procesal, la fase preparatoria. Y obviamente esta fase o procedimiento preparatorio, después de haber agotado todos esos detallitos que habíamos leído y otros más, que era producto de las primeras diligencias, entonces vamos a lo que establece, ya con mucho más claridad, lo que establece el artículo 309, que es donde está regulado de ahí en adelante todo lo que es el procedimiento preparatorio. Este procedimiento se le llama procedimiento preparatorio, procedimiento de instrucción o de investigación. Entonces, cualquiera de los 3 nombres identifican precisamente a ese primer procedimiento. Procedimiento preparatorio, procedimiento de instrucción o la investigación. Instrucción o investigación. Cualquiera de los 3 nombres es válido para utilizar precisamente con esta fase o etapa procesal. Entonces, ya entendiendo en qué estamos precisamente, en dónde nos encontramos dentro de ese proceso que se inicia, leamos ya el 309, por favor. ¿Se lo leo? Gracias. Okay. Artículo 309. Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyen en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito,
aun cuando no se haya ejercido la acción civil. El Ministerio Público actuará en esa etapa a través de sus fiscales de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría, previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a las diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados tales las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Bueno, eso es en cuanto al procedimiento preparatorio que se inició después de haber agotado, precisamente, como les digo yo, la fase o la primera audiencia o la primera declaración. Obviamente también se agotó una primera parte de la fase preparatoria, como que fueron las primeras diligencias. También eso se agotó, ¿verdad? Porque ya dijimos, ¿verdad?, que las tres partes que se dividía el procedimiento preparatorio de instrucción o de investigación, ¿verdad? Que habíamos dicho que las primeras diligencias está después la fase preparatoria propiamente dicha a cargo del Ministerio Público, y la tercera, que es el acto conclusivo, cuando ya el Ministerio Público empieza a revisar qué es lo que ha investigado y qué es lo que se amerita hacer o qué se va a discutir en la fase intermedia. Ahí es donde se va a dar. Obviamente, para definir, y ahorita ahí después se lo diré más despacio, pero en este momento, el procedimiento preparatorio en el 309 se lee el objeto. Esa es una parte de lo que es la definición. La primera definición, la primera parte de la definición de lo que es una fase preparatoria es simplemente y como le digo, después lo vamos a hablar detenidamente, es la primera fase o etapa procesal a cargo del Ministerio Público, o pueden decir bajo la responsabilidad del Ministerio Público, porque él es el que tiene el monopolio de la investigación, él es el que investiga. Entonces, por eso es que decimos, es la primera fase o etapa del proceso penal por la cual el Ministerio Público tiene a su cargo que la investigación de ese delito, ¿verdad? Eso es lo que él tiene. Entonces, eso es lo que de alguna manera tratamos de describir en la definición de esa primera parte. Y obviamente, en la segunda parte de la definición vamos a descubrir el objeto o los fines de la investigación. Entonces, decimos primera fase o etapa procesal del proceso penal a cargo del Ministerio Público, que sirve o en el cual el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del delito o del hecho, con todas las circunstancias en que éste pudo haber sido cometido. Determinar la responsabilidad de las personas o los partícipes, ¿verdad?, del delito, así como también verificar el daño causado por el delito. Entonces, esta sería la definición. Prácticamente es una síntesis de lo que dice el 309, el objeto. Pero la primera parte es así muy sencilla, ¿verdad? Primera fase o etapa del proceso penal a cargo del Ministerio Público, en el cual el Ministerio Público tiene la finalidad, es practicar todas las diligencias, ahí, lo que dice ahí, pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, ¿verdad? Determinar la responsabilidad de los partícipes del delito. Cuando hablamos de determinar la responsabilidad de los partícipes, ¿qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero a eso? Si las personas cometieron el delito. Bueno, pero la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Ahí en el Código Penal, y lo vimos todavía, la responsabilidad penal. Es que la responsabilidad penal se da porque se tienen dos calidades. O es autor o es cómplice. Entonces la responsabilidad está determinada de los autores y cómplices. ¿Se recuerdan que así lo leímos en el código? Así lo establece el Código Penal. Responsabilidad penal.
Entonces ahí en la responsabilidad penal, entonces ahí determinamos si es autor o si es cómplice, que eso es también parte de lo que le debe investigar el Ministerio Público. Determinar el hecho, que haya un hecho y sea cometido, efectivamente, haya un delito, el hecho sea delito. Determinar quiénes lo realizaron y todas las circunstancias aplicables al caso, y determinar su responsabilidad. Responsabilidad ya sea como autor o como cómplice. Autor o como cómplice, ¿verdad? Y obviamente, ya estando eso, también establecer el daño causado por el delito para determinar eventualmente las responsabilidades civiles, ¿verdad? Entonces, esto es precisamente lo que hace el Ministerio Público en la fase preparatoria. Todas las investigaciones pertinentes y útiles para determinar, pertinentes al hecho, determinar la existencia del hecho. O sea, tratar de establecer las pruebas que hagan que efectivamente y demuestren que efectivamente estas personas las cometieron y las personas que las cometieron son autores o son cómplices del delito. Eso es lo que tiene que averiguar el Ministerio Público, porque al momento en que presente la acusación tiene que tener muy claro de qué está acusando a esas personas, de qué delito es y en qué calidad es que precisamente la investigación ha demostrado que estos son autores o alguien es cómplice y no autor. Eso es precisamente lo que sucede o lo que va a dar la iniciación o se va a dar el inicio del proceso penal. Ya miren, ese artículo 82, todo lo que nos obliga a estudiar y estar preparados para este caso. Precisamente por la oralidad también, que debe estar uno bastante preparado y saber qué va a decir. Bueno, mis estimados, disculpen que me haya tardado un poco más. Bueno, son las 17:30, no he tardado más, pero creo que un poco de tiempo lo tomamos recordando a mi amigo, el doctor Neri Muñoz, y tal vez me excedí, disculpen ustedes, pero es algo que yo tenía que expresarles. Y entonces aquí terminamos la clase. Entonces ya hoy es jueves, mañana es viernes. Empiecen a hacer sus ejercicios de brazo, en el ejercicio de levantamiento de vasos, copas, botellas. Empiecen ustedes a practicar para el fin de semana, para el viernes, y pasen buena tarde y aprovechen. Algunos dicen que tienen que estudiar porque ya estamos encima y los exámenes ya están encima. Tengo que practicar para ganar civil. Algunos no ganaron civil y otros parece que ya estaban felices porque habían logrado superar la prueba de derecho civil. Bueno, entonces, y otros pues alisten la mano también, ¿va? Porque están inscribiendo en el trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Cuídense, Ana Lucía. Se cuidan. Feliz tarde, doctor. Gracias por la clase de hoy. Por nada, ya saben, ahí cumpliendo. Gracias por su ayuda también. Apareció Alan Cosío, se escondió hoy. Gracias, Alan.